Vamos a continuar con el tema manejo nutricional de anemia en niños. Esto presentado por el grupo número 6, conformado por Quispe Pirizal Ángela, Reina Quiñones Brian, Rodríguez Calizaya Maricel y mi persona Rosela Rojas Chimbillo. Bueno, siguiente diapositiva. Ya, bueno, cerca de 2 millones de personas sufren o padecen esta enfermedad de la anemia y esta prevalencia aumenta en países en vías de desarrollo como el nuestro. Bien, eh, entonces, ¿qué es la anemia, no? La anemia es un trastorno hematológico que se debe a la deficiencia, ya sea del tamaño del eritrocito o a la cantidad de eritrocitos, ¿no? Así también podemos definirlo como el contenido de la hemoglobina en el eritrocito, ¿no? Cuando este se encuentra disminuido. De hecho, justamente la OMS utiliza este parámetro para definir la anemia. Bueno, aquí recordemos que a nivel del mar la mujer debería tener un promedio de 12 gramos por decilitro y el varón 13 gramos por decilitro. Sin embargo, el factor altitud también deberíamos considerarlo, principalmente para nosotros, ¿no? Que vivimos o estamos expuestos a grandes altitudes, que en la mujer llega a ser de 14 a 16 gramos por decilitro y en el varón de 16 a 18 gramos por decilitro. Claro que estos valores son principalmente ya desde los adolescentes para arriba adultos, ¿no? Sin embargo, también hay otros valores como en los recién nacidos que sean prematuros a términos, donde también va a haber algunas variaciones de hemoglobina. Bueno, otros conceptos que debemos conocer es, bueno, ¿qué es la hemoglobina, no? Es una proteína, es un anillo tetrapirrólico que contiene una globina y 4 grupos hemo. El hematocrito, que es el porcentaje de los eritrocitos en la sangre, el plasma, que es la parte líquida de la sangre que contiene los factores de coagulación, y el suero, que es el plasma, pero sin los factores de coagulación. Ahora, ¿por qué es importante la anemia? Bueno, esta es bueno, como sabemos, la hemoglobina está encargada de transportar el oxígeno a las diferentes células de nuestro cuerpo, ¿no? Por medio del intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, la anemia supone que hay una deficiencia de este intercambio y por lo tanto esto va a producir unos cambios compensatorios, principalmente a nivel cardiovascular y respiratorio. Siguiente. Entonces, ¿cómo clasificamos a la anemia? Bueno, podemos clasificarla por medio de dos parámetros, según el tamaño y según su contenido de hemoglobina. Bueno, según el tamaño, y justamente es este tipo de clasificación que se utiliza más para la práctica clínica, la podemos dividir en microcíticas, normocítricas y macrocíticas. Microcíticas cuando es menos de 80 femtolitros, normocíticas de 80 a 100 femtolitros y macrocíticas de mayor a 100 femtolitros, ¿no? Ahora, dentro de las microcíticas, las principales anemias que podemos encontrar es justamente la anemia ferropénica, las talasemias y las asociadas a enfermedades crónicas. Y en las normocíticas, esta está asociada principalmente a hemólisis o a pérdidas activas, ¿no? de la sangre. Y en las macrocíticas, aquí podemos encontrar algunas que tienen elementos megaloblastos o no megaloblásticos. Los que tienen megaloblastos son justamente los que se deben a deficiencia de B9 o B12, y los que no tienen megaloblastos puede ser a hepatopatías, tiroiditis, alcoholismo. La otra clasificación es según el contenido de hemoglobina, que puede ser hipocrómica, normocrómica y también muchos hablan de la hipercrómica, ¿no? Esto es, bueno, la normocrómica es de 27 a 33 picogramos y la hipocrómica es menos de 27 y la hipercrómica mayor a 33 picogramos. Bueno, puesto que estamos en la cátedra de nutrición, vamos a enfocarnos, y justamente son este tipo de anemias las más frecuentes, a las anemias causadas por la falta de nutrientes, ¿no? Estamos hablando de las deficiencias de hierro, vitamina B12 y ácido fólico, ¿no? Las llamadas anemias nutricionales. Bien, siguiente. Vamos a comenzar por la anemia ferropénica, ¿no? Que como ya sabemos es la anemia por deficiencia de hierro. Siguiente. Antes de hablar de un poco más de su fisiopatología, es importante conocer al elemento por el cual cumple el papel importante en este tipo de anemia, ¿no? Que es el hierro. Bueno, el hierro es un bueno, tiene estados, ¿no? Este puede ir desde la sobrecarga de anemia
desde la sobrecarga de hierro hasta la anemia ferropénica. Tiene 4 estados. El estadio 1, que es básicamente una depleción moderada de los depósitos de hierro, pero no hay disfunción orgánica. En el estadio 2 también hay depleción, pero esta ya es grave, de los depósitos de hierro, pero tampoco hay disfunción orgánica. Es decir, en el primero hay una depleción moderada y en el siguiente, en el estadio 2 hay una depleción grave de los depósitos de hierro, pero tanto en el 1 como en el 2 no hay disfunción. Los siguientes estadios son el 3 y el 4. En ambos hay deficiencia de hierro y también hay disfunción. Sin embargo, el 4 es lo que catalogaríamos ya como la anemia ferropénica en sí. Ya. Siguiente. Bueno, ahí podemos ver el estadio 4. Ya. Siguiente. Bueno, ahora hablemos del metabolismo del hierro. Bueno, el hierro, como sabemos, se absorbe a nivel del intestino delgado, en la parte superior del intestino delgado, y tenemos dos tipos de hierro, el hierro hemínico y no hemínico. Y estos van a tener un metabolismo un poco distinto, ¿no? El hierro hemínico, que lo encontramos ya en las carnes, por ejemplo, este va a tener una estructura que va a estar protegida y va a atravesar la membrana del enterocito, pero por difusión pasiva. Y luego esta va a ser hidrolizada ya sea por proteasas y la hemoxigenasa, y podemos ver en la parte derecha, ya ahí podemos ver cómo se hidroliza y se libera el hierro de su estructura tetrapirrólica, que habíamos mencionado. Luego, el otro hierro es el hierro no hemínico, que se encuentra, ¿no?, en los alimentos, ¿no?, en las espinacas, por ejemplo. Este para poder absorberse necesita ser reducido. Usualmente estos están en forma de hierro férrico y necesita ser reducido a hierro ferroso. Y esto se favorece gracias al ácido clorhídrico del estómago. Luego, una vez que ha atravesado, existen unos receptores de la membrana que captan el hierro y lo transportan al interior de la célula, el cual nuevamente de hierro ferroso que había sido reducido vuelve a ser transformado a hierro férrico. Y este es mediado por la ceruloplasmina. Luego, estos hierros ya tanto hemínico como hemínico son captados por la apotransferrina, y juntos los dos forman la transferrina, ¿no? La transferrina, como sabemos, es la proteína plasmática que va a transportar el hierro. Y bueno, estos ya van a ir a diferentes órganos, ¿no? Algunos que van a requerir de estos, del hierro, como aquellos que van a hematopoyéticos, vamos a llamarles, ¿no? O aquellos que van a almacenar, como el hígado, ¿no? Bueno, eso en cuanto al metabolismo del hierro. Siguiente. Ahora, ¿cuáles son las causas de la anemia ferropénica? Tenemos, por ejemplo, a una ingesta dietética inadecuada, ¿no? Ya sea porque tiene una mala dieta sin suplementos. Puede ser otra causa, una absorción inadecuada. Esto puede ser por enfermedades como la diarrea, acloritis, ¿no? Otro puede ser la utilización inadecuada del hierro, esto por alteraciones secundarias a gastrointestinales crónicas. El otro es el aumento de los requerimientos de hierro. Como sabemos, por ejemplo, durante el embarazo, ¿no?, que necesitamos más, bueno, hay un mayor volumen sanguíneo, por lo tanto hay un aumento de requerimientos de hierro, y así como sucede en la infancia, en la adolescencia. Otro es, hay un aumento de la excreción del flujo sanguíneo. Por ejemplo, eso en las adolescentes hay mayor flujo sanguíneo por la menstruación, ¿no? Asimismo podemos hablar de pérdidas crónicas, ¿no? Y finalmente tenemos por una destrucción aumentada del hierro, eh, por depósitos férricos en el plasma y el uso de hierro defectuoso a causa de la inflamación crónica u otra patología crónica. Bueno, eso en cuanto a las causas de la anemia. Siguiente. Siguiente. Bueno, en cuanto a los grupos de riesgo, tenemos, ¿no?, a las mujeres en edad fértil, las mujeres embarazadas, en periodos de lactancia, ancianos, y en este caso vamos a enfocarnos en los niños y adolescentes y prematuros, ¿no?
Bueno, usualmente en los recién nacidos a término, los niveles de hemoglobina incluso son mayores a las siguientes etapas de vida, pero esto no sucede en los recién nacidos a prematuros o en aquellos recién nacidos a término, pero con una ligadura temprana del cordón umbilical. En los recién nacidos prematuros principalmente se debe a que ellos, el crecimiento que ellos tienen es exponencial, por lo tanto necesitan mayor requerimiento de hemoglobina, ¿no? Y por lo tanto van a tener esa deficiencia. Además se menciona de que hasta los 3 meses hay un cambio de los eritrocitos. Bueno, lo otro es en los recién nacidos a término, a partir de los 4 o 6 meses, bueno, desde los 6 meses hasta los 2 años, como sabemos, está la ablactancia. Entonces, en aquellos que no se ha introducido los alimentos ricos en hierro de manera temprana, va a haber una deficiencia de hierro y por lo tanto podría haber una anemia, ¿no? El siguiente factor o el siguiente grupo de riesgo son los adolescentes. Falta un poquito. En los adolescentes, eh, bueno, ahí tenemos a los varones y a las mujeres, ¿no? Los varones se menciona que podría ser debido al rápido crecimiento que ellos tienen, ¿no? Durante la adolescencia y al aumento de peso, ¿no? Sin embargo, no es tan considerable debido a que ellos también tienen lo que es la testosterona y la testosterona va a, de hecho, a aumentar la eritropoyesis, ¿no? Por lo tanto, no es un poco más difícil de que desarrollen anemia. A diferencia de las mujeres que en la adolescencia, como sabemos, viene la menarquía, ¿no? Y por lo tanto van a tener pérdidas de sangre, además de que usualmente en esta edad pues pueden tener hábitos alimentarios inadecuados. Bien, siguiente oración. Bueno, uh, bueno, finalmente, bueno, vamos a hablar ahora de la evaluación de la anemia ferropénica. Para ello tenemos que evaluar tenemos una evaluación clínica, dietética y bioquímica. Yo voy a hablarles un poco de la evaluación clínica. Sin embargo, hay que mencionar de que esta evaluación, bueno, estas manifestaciones que les voy a mencionar a continuación no son patognomónicas, pero nos van a ayudar a orientar el diagnóstico, ¿no? También hay que mencionar que en los niños, si es que se tiene una de estas manifestaciones, debemos evaluar la presencia de parasitosis, ¿no? Porque es frecuente esta causa. Bueno, ¿qué manifestaciones clínicas podemos observar? El cansancio, la fatiga muscular, la palidez en las conjuntivas, disnea de esfuerzo, anoxia, piel seca, atrofia de las papilas linguales, la coiloniquia, que es los dedos en cuchara, la pica, que es cuando comen hielo, tierra, la disminución en el rendimiento intelectual, esto principalmente en los niños en los que quizás no se está resolviendo, principalmente esto desde los 30 hasta los 3 años de edad, si es que no se ha resuelto, puede haber incluso ya esto puede ser permanente, ¿no? Y mayor susceptibilidad de infecciones. Bueno, eso sería por mi parte. Mi compañero va a continuar con la evaluación dietética y bioquímica. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Mm, Gracias, empezar. Diga, doctora. Ya. Sí, bueno. Para continuar con la exposición acerca de la anemia ferropénica, bueno, voy a tocar sobre el tema de la evaluación dietética. Para hacer una evaluación dietética, primeramente debemos hacer la valoración del estado de nutrición de hierro. ¿Y cómo es la valoración? Primeramente preguntando por la cantidad ingerida, ¿no? Para tener más o menos una idea de a qué nos estamos enfrentando. Luego, el tipo de hierro en la dieta que, bueno, es de hecho lo más importante con respecto a la valoración del estado de nutrición de hierro, ¿no? Y luego lo voy a explicar por qué, pero más o menos ya debemos tener en cuenta de que existe el hierro de tipo hemínico y no hemínico, ¿no? Que puede ser reducido o puede ser tirado, ¿no? Que son tres más. Asimismo, la frecuencia del consumo de los alimentos que tengan hierro y factores nutricionales y no nutricionales. Con respecto, hay que mencionar dos factores inhibidores, los factores facilitadores. Los factores inhibidores son aquellos de que no van a permitir la absorción de hierro que se consumen juntamente con el hierro, ¿no? En este caso vienen a ser la leche, los cereales, la fibra dietética,
y los fosfatos, ¿no? Las bebidas carbonatadas, que son las gaseosas. También los suplementos multivitamínicos o dietarios que contengan calcio, zinc, magnesio y cobre, porque ellos hacen prácticamente una competencia con respecto a la absorción de hierro. Luego los antiácidos, los bloqueadores histamínicos de tipo 2 y los inhibidores de las bombas de protones, también las quinolonas y las tetraciclinas. Todos ellos son inhibidores. Ahora con respecto a los facilitadores, son la vitamina C, los alimentos con un pH ácido, ¿no? Esto se les denomina como ácidos orgánicos. Y bueno, ingerir suplementos de hierro en ayunas es una facilitación para la absorción de hierro. Ahora, con respecto a la evaluación bioquímica, que viene a ser el tercer punto para el diagnóstico, primeramente vamos a tener varios indicadores, ¿no? Dentro de ellos está el más conocido, que es la hemoglobina, que de hecho es un parámetro para el diagnóstico según las guías del MINSA. Lo voy a explicar más adelante porque es de acuerdo a la edad en realidad, ¿no? ¿Qué comentario se puede dar acerca de ello? Que es, si es que se toma de forma aislada, tiene poca sensibilidad. ¿Por qué? Porque no, bueno, se puede, como ya lo comentó nuestra compañera anteriormente, cuando está en una fase 4 es cuando recién la hemoglobina va a disminuir. Entonces, cuando estamos en una fase 1, 2 y 3, entonces pueden dar valores normales. Entonces, es poco sensible por ese motivo. Y poco específico porque puede variar en sí con varios factores, ¿no? Puede ser tal vez una enfermedad aguda en ese momento y va a cambiar los valores. Entonces, no es tampoco más solo. Brian, disculpa que te ¿Qué criterios interrumpa. debe tomarse para poder Cámara, diagnosticar un anemia? tu cámara está apagada, creo, no sé si hay un problema de conexión. ¿Aló? Pero sí, tu cámara está apagada, ¿Hola? creo, Brian. ¿Me escuchas? Eh, sí, doctora, pero bueno, qué raro, mi cámara estaba prendida. Voy a salir un momento de la presentación. A ver. Ya, Ah, ya, sí se te ve bueno, en la sí pantalla, pero no sé estoy. por qué no se te ve acá. Ajá. Ya, bueno, voy a seguir presentando. Sí, continúa. No sé por qué Listo. no se ve acá, pero veo que sí te está, en tu pantalla sí está. Sí, bueno, debe ser la señal posiblemente, perdón. Bueno, entonces, los criterios que debemos tener en cuenta para cuantificar verdaderamente una anemia como tal, para diagnosticarla con respecto a la hemoglobina, es primeramente el hematocrito, el cual tiene que estar disminuido y asimismo se tiene que hacer un frotis de sangre periférica, en la cual se tiene que tener dos características con los eritrocitos, que sean pequeños, o sea, microcísticos, y que no tengan mucha coloración, que son hipocrómicos, como se puede ver en este. Eh, en esta tabla podemos ver cuáles son los valores de acuerdo a la hemoglobina, el hematocrito, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y asimismo el porcentaje de ferritina, de los cuales podemos ver de que en el recién nacido, por ejemplo, la hemoglobina suele ser alta, ¿no? Y luego para el primer mes ya disminuye, para luego aumentar un poco más o menos a los 6 a 11 años y de los 12 a 15 años, como se pueden ver en estas tablas. Ahora sí, ¿qué es lo que nos dice la guía de MINSA? Bueno, nos dice en primer lugar de que para considerar anemia, de acuerdo a los grupos etarios, en los niños de una semana de vida tiene que ser un valor menor o igual a 13 gramos por decilitro para considerar como anemia. Sin anemia es mayor de 13, ¿no? De la segunda a la cuarta semana de vida es menor de 10, de la quinta a la octava semana de vida es menor de 8. Ahora, eso es con respecto a los niños prematuros. Con los niños nacidos a término, los menores de 2 meses, sus valores tienen que ser menos de 13.5 gramos por litro para hablar de anemia, y en los niños de 2 a 6 meses cumplidos, menos de 9.5. Ahora, de los niños de 6 meses cumplidos, se puede estratificar la anemia en severa cuando es menor de 7, moderada cuando está entre 7 a 9.9 y leve cuando está entre 10 a 10.9. Sin anemia es 11. Y los niños que están entre los 5 a 11 años se considera severa cuando es menor de 8,
moderada de 8 a 10.9 y leve de 11 a 11.4. Ahora, nosotros estamos en la ciudad de Puno, a unos 3.823 metros sobre el nivel del mar. Entonces, debemos hacer un factor de corrección, que es restar 3.1 al valor que salga en realidad en las pruebas de hemoglobina que tengamos en ese momento, y esto es justamente por la adaptación fisiológica. Hay otros indicadores dentro de la evaluación bioquímica, como viene a ser el volumen corpuscular medio, que ya le hemos de hecho la tabla anteriormente para los valores, y es fiable, pero sus valores también son muy tardíos, ¿no? No es que indiquen la anemia sí, en su momento preciso, ¿no? Ahora, tiene diagnósticos diferenciales con respecto a la talasemia y a la microcitosis. Hay falsos negativos con respecto a la disminución del volumen corpuscular medio en las hepatopatías. Con la ferritina sérica es una prueba más útil para evaluar el estado del hierro, pero tenemos que tener un diagnóstico diferencial con respecto a las enfermedades inflamatorias, sobre todo de tipo crónicas, puesto que si es que hay una elevación de proteína C reactiva, entonces va a indicar de que es una enfermedad crónica la disminución de la ferritina sérica y no es por una anemia como tal. Con respecto al contenido de la hemoglobina en los reticulocitos, es un indicador sensible para la eritropoiesis ferropénica, pero tiene falsos positivos cuando el volumen corpuscular medio está aumentado o cuando está cursando con una talasemia. Ahora, bueno, y estos son otros exámenes en realidad, pero que no se usan tanto, o bien sea porque no hay mucha disponibilidad de ellos, o porque los costos son elevados. Entonces, nosotros siempre tenemos que basarnos en los tres marcadores bioquímicos importantes, ¿no? Bueno, exámenes de laboratorio: la hemoglobina, el hematocrito y el frotis de sangre periférica. Ahora, con respecto a los diagnósticos diferenciales, como ya lo había comentado, para los niños principalmente es la talasemia y el síndrome mielodisplásico, con respecto a la anemia ferropénica. Prácticamente la talasemia viene a ser una enfermedad en la cual hay una modificación en la hemoglobina, ¿no? Por lo tanto, la persona no va a tener una hemoglobina de calidad. ¿En dónde estarían las diferencias para los diagnósticos diferenciales? Principalmente en la sideremia, ¿no? Que viene a ser el hierro sérico, en el cual en la talasemia es normal o alto, en comparación de la ferropenia, que es bajo, ¿no? Y en el síndrome mielodisplásico también es normal o alto. Y con respecto a la talasemia, como diagnóstico diferencial de la ferropenia, es con respecto a la saturación de transferrina, en la cual tiene unos valores de 30 a 80, los cuales son altos a comparación de la ferropenia. Ahora, el tratamiento médico, en primer lugar, ¿no? Es administrar sulfato ferroso o un complejo polimaltosado férrico, de acuerdo a cada presentación por edades, ¿no? Pueden ser gotas, jarabes, que es lo que más se utiliza para la población pediátrica, ¿no? Y estos son los contenidos que tiene por cada gota, por ejemplo, 1.25 miligramos de hierro elemental en una gota de sulfato ferroso, al igual que hierro polimaltosado. Y este es el esquema, que prácticamente, tanto para los niños entre 6 a 35 meses, como para los niños de 3 a 5 años y de los niños de 5 a 11 años, la dosis que se tiene que administrar por vía oral es 3 miligramos por kilo de peso por día. Máxima dosis en los niños de 3 a 35, 70 miligramos al día. Máxima dosis para los niños de 3 a 5 años es 90 miligramos al día. Y en los niños de 5 a 11 años es de 120 miligramos al día. Y estas son las presentaciones en las que se puede dar a cada grupo etario. Ahora, con respecto al tratamiento nutricional, que es tal vez lo más importante en este curso, viene a ser los requerimientos de hierro con respecto a las edades, ¿no? Por ejemplo, en los niños de 6 meses a 8 años, se recomienda la ingesta diaria de 11 miligramos de hierro por día, ¿no? Con respecto a los niños entre los 9 años y a los adolescentes hasta los 13 años, tienen que consumir 8 miligramos de hierro por día, y en los adolescentes de 14 a 18 años, en las mujeres, como ya lo comentó mi compañera, ¿cuáles son los factores y por qué tienen que consumir más? Son 15 miligramos por día versus los varones, que son 11 miligramos por día. Ahora, les había comentado un poco acerca de la biodisponibilidad. Entonces,
Primeramente, definiendo de que el hierro no hemínico se encuentra en vegetales, en leguminosas, en menestras, en derivados de productos animales, ¿no? Puede ser huevo, leche, queso. No es bueno este tipo de hierro por la razón en que, en primer lugar, su absorción es muy escasa, ¿no? Es del 1 al 8%. Entonces, no va a ser tan asimilado como es el hierro hemínico, ¿no? Que se encuentra en prácticamente todos los alimentos de origen animal que sean cárnicos o sus derivados de la sangre, ¿no? Por ejemplo, la sangre de pollo cocida, que tiene 8.9 miligramos por 2 cucharadas, que equivalen aproximadamente a 30 gramos. Entonces, su disponibilidad de ella, del hierro hemínico, es del 20-30%. Entonces, es mayor. De hecho, convendría dar estos alimentos en comparación de los otros, digamos como la espinaca, la cual no se va a asimilar correctamente. Ahora, la absorción de hierro es a nivel intestinal. Y lo que indica la literatura es de que en sí es como que una regulación con respecto a la absorción, que al comienzo puede ser absorbido, puede haber una absorción muy elevada y al pasar los días, cuando ya hay una estabilización del hierro, entonces esta va a disminuir por más hierro que se consuma durante los siguientes días. Ahora, el hierro tiene dos formas químicas, una que viene a ser en una forma oxidada, la cual justamente se relaciona con el hierro no hemínico y tiene esta forma, ¿no? Hierro 3 más. Y una forma reducida, ¿no? La reducción de la forma oxidada se da principalmente por la conjugación con ácidos. Entonces pierde un cation y de esta manera se convierte en un hierro 2 más. La forma reducida es la forma hemínica como tal y es la que más tiene mayor biodisponibilidad. Ahora, ¿qué recomendar entonces para que puedan asimilar correctamente el hierro en nuestra población pediátrica? Son, bueno, obviamente la alimentación rica en hierro, los cuales son estos de acá, más ácidos orgánicos de los alimentos, y el mejor ejemplo es el ácido ascórbico, que es la vitamina C. ¿Qué es lo que no se recomiendan cuando se consume el hierro? Son los fitatos, oxalatos, taninos, polifenoles, fibra insoluble y minerales como el calcio. Bueno, entonces, ¿por qué no los fitatos, que se encuentran en cereales, leguminosas y semillas oleaginosas? ¿Por qué no los oxalatos y los fosfatos, que se encuentran en huevo, lecitina de la soya, verduras de hojas verdes? Porque, en primer lugar, su hierro se conjugan con hierros no hemínicos, ¿no? Y esta conjugación hace de que este hierro no hemínico sea insoluble. Y cuando es insoluble no se puede absorber. Ahora, con respecto a los minerales, como el calcio, el magnesio principalmente, eh, menciona la literatura de que para que no haya una absorción del hierro, es cuando hay una alimentación, un consumo de calcio, en este caso, para ser exacto, de 40 a 300 miligramos. Entonces, cuando hay un consumo entre estos rangos, lo que sucede es de que el hierro tan solo se va a absorber en el 50%. Ahora, con respecto al hierro hemínico, entonces hay dos tipos, ¿no?, que se pueden hablar con respecto al calcio. El calcio en la presentación de solución, o sea, estamos hablando en este caso de leche, versus el calcio cuando se encuentra en una comida completa, ¿no? Cuando se encuentra en una solución como la leche, por ejemplo, no va a absorberse fácilmente el hierro, ¿no? Y es lo que no queremos. Entonces, evitar el consumo de leche junto con alimentos ricos en calcio. Y sí se puede dar tal vez en una comida completa, en los cuales la concentración de calcio tiene que ser menor de 40 para que se pueda asimilar el hierro. Los polifenoles no, tampoco son indicados con el consumo continuo de hierro, principalmente por el té, el café y los mates, ¿no?, que se van. Tal vez una madre quiere dar mate al niño, es aconsejable no darle juntamente con las comidas. ¿Por qué? Porque genera una insolubilidad a los hierros de tipo no hemínicos, entonces no se va a asimilar. Y la fibra insoluble tampoco. En estos casos tenemos el salvado de trigo y semillas integrales principalmente, que lo mismo, generan insolubilidad y por lo tanto no hay absorción del hierro. Ahora, ¿qué sí se puede dar o qué sí se puede combinar con los alimentos ricos en hierro?
principalmente los ácidos orgánicos, ¿no? En este caso el ácido ascórbico, que como ya les expliqué, hay una reducción del hierro 2 más al hierro 2, del hierro 3 más al hierro 2 más. Y el hierro 2 más viene a ser el hierro soluble, el cual se va a poder asimilar. ¿En qué alimentos encontramos? En el kiwi, frutas cítricas, brócoli sancochado y pimiento principalmente. Ahora, el factor carne. Cuando hablamos de factor carne, hablamos de todos los alimentos que son de origen animal, los cuales van a tener, van a ser ricos en dos péptidos como tal, ¿no? Vienen a ser primeramente ricos en cisteína y ricos en glutatión. El glutatión es un tripéptido. Ahora, ¿qué sucede acá? Es que cuando los péptidos se unen con el hierro, y estos péptidos son de bajo peso molecular, entonces protegen al hierro para que puedan evitar el contacto con los factores inhibidores y de esta manera se puedan absorber más rápido. ¿Sí? Con respecto a la vitamina C, ¿en dónde podemos encontrar en mayor cantidad? Por ejemplo, es en el brócoli cocido y en el ají, ¿no? Por cada media unidad. Lo que podríamos dar tal vez a los niños vienen a ser el melón, la naranja, sobre todo los frutos cítricos. Ahora, ¿cuáles serían las recomendaciones? Primeramente, cubrir las recomendaciones nutricionales de hierro, ¿no? O sea, tenemos que saber de que le vamos a tener que dar al niño un alimento que sea rico en hierro hemínico. No le tenemos que dar un hierro no hemínico porque no se va a asimilar mejor. Ahora, el consumo de facilitadores de la absorción de hierro, en este caso la vitamina C u otros ácidos que sean orgánicos. Reducir el consumo de inhibidores de la absorción de hierro. ¿Cuáles son estos? Evitar el consumo de mates, juntamente con suplementos de hierro, digamos, ¿no? O limitar el consumo de lácteos con las comidas y controlar el consumo excesivo de alimentos muy ricos en fibras. Y aquí incluso podríamos ponerlo sobre las gaseosas, ¿no? Que no es recomendable. Asimismo, orientar el consumo de alimentos fortificados con hierro, ¿no? El mejor ejemplo es la harina fortificada, por ejemplo, ¿no? La harina de trigo fortificada. Y ahora, en los niños a partir de los 6 meses de edad, hay que agregarle 2 cucharadas de estos alimentos ricos en hierro, de esta tabla, de acuerdo a la cantidad de hierro que tienen, en su comida diaria. Sobre todo ya este es como más como prevención. Eso sería todo con mi tema. Voy a dar paso a mi compañero. Muchas gracias. Y gracias. Vamos a hacer una pausa. Van a disculpar que les vaya a cortar la exposición, pero nos ha ganado un poco el tiempo. Y ya van a ser las 7, yo también tengo que hacer otra actividad, ¿ya? Entonces vamos a completar lo que nos falta de nutrición en pacientes con anemia pediátricos en nuestra siguiente sesión, ¿ya? Faltan 2 expositores. A ver, para la siguiente semana nos vamos a reunir el día miércoles a las 6, ¿ya? Vamos a terminar esta parte, los 2 expositores que faltan, y el siguiente tema de exposición, que es sobre índice glicémico, y con eso terminamos todas las exposiciones del grupo A, ¿ya? Desde las 6 hasta que terminamos todas las exposiciones. Y el día viernes vamos a hacer de 5 a 7 la clase teórica de lo que es manejo nutricional en el diabético, y vamos a avanzar una clase teórica más del siguiente bloque. Hasta lo que es manejo nutricional de diabetes, hasta esa parte es el examen, ¿sí? Pero vamos a avanzar un tema más porque si no las siguientes semanas van a ser muy saturadas. ¿Algún problema con los horarios que les he dicho? De repente si tienen alguna otra clase, algún inconveniente, que lo pueden decir ahora. Doctora, el día miércoles, usualmente el grupo B tiene clases de gineco A las 8. Sí, a las 8. Y así no, de 6 máximo yo creo que hasta las 7:30 tenemos que terminar. ¿Ya? Listo. ¿Algún otro problema con los horarios? Sería solamente miércoles y viernes la siguiente semana, y ya las siguientes semanas el examen de mitad del primer bloque, ¿sí? Ok, bien. ¿Ninguna otra duda, pregunta? ¿Todo bien? Listo. Sí, creo que Entonces, no. todo bien, ¿no? Ya, ok, good. Entonces nos estamos viendo el día miércoles a las 6 para terminar ya todas las exposiciones del grupo A, ¿ya? Muy bien. Sería todo, entonces buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.